Vamos a gran velocidad, pero hay que ir recuperando un poquito de tiempo. La referencia que acaba de hacer Víctor a las escuelas de arte británicas nos sirve para enlazar con la Escuela de Arte de Granada, que ahora nos van a exponer pues, un tema relacionado con los 100 años de su existencia. Para ello hay una contribución de 3 profesores de la escuela, que son Esteban Fernández Navarro, que me acompaña, que es doctor en Bellas Artes, máster en Museología por la Universidad de Granada, es profesor de Artes Plásticas y Diseño de la Escuela de Arte de Granada, de la que es jefe del Departamento de Escultura. Además, es miembro del Grupo de Investigación de Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada. Esta contribución la hace en colaboración con sus compañeros Carmen Esturillo Fernández y Blas Calero, que nos acompañan en la sala. Cuando quiera. Cuando pueda. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la organización del Congreso la posibilidad de participar con esta pequeña colaboración. Y, bueno, decir, para contextualizar un poco este trabajo, porque, bueno, llevamos un día muy intenso y para no despistarnos, ¿no? Voy a tratar de traer aquí pues, una pequeña parte de la historia de la Escuela de Arte de Granada, vinculada al alambrismo, ¿no? Este concepto, pues, dentro de este concepto, pues, digamos que la experiencia que vengo a comunicar está pues, en la estela de toda esta tradición de la Alhambra como referente estético y como obra maestra para el diseño y para la creatividad, ¿no? Por eso, digamos que ahora vamos a trabajar en otra clave, ¿no? Un poco distinta de lo anterior. En primer lugar, bueno, pues la Escuela de Arte de Granada es una institución centenaria. Ahora mismo pues, tiene 140 años de historia. Surge bueno, a partir de la Academia de Bellas Artes. De hecho, en la escuela, en el archivo histórico, pues tenemos documentación pues, prácticamente desde 1830, las actas de la Academia de Bellas Artes, pues tenemos bastante documentación y realmente la escuela encierra una gran cantidad de documentación y de información muy relevante para lo que es la historia artística de Granada, por las personas que por allí han pasado y por su influencia en la formación de los artistas de Granada a lo largo de la mitad del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Bueno, esta escuela, esta institución, como centenaria que es, pues ha sufrido muchos avatares, muchos cambios de legislación, mucha reubicación de lugar, de sede y bueno, pues dentro de toda esa historia, pues una pequeña parte de esa historia es la que vengo a presentar aquí, la historia del taller de decoración árabe que se llamaba originalmente y en el último decreto de ordenación de la enseñanza artística se le cambió la denominación por ornamentación islámica. En esta imagen pues, vemos el claustro de profesores de la escuela a comienzos en la primera década del siglo XX, ¿no? Y ahí en el centro vemos la persona que está sentada, don Manuel Gómez Moreno González, que realmente tuvo una importancia fundamental en lo que supuso la transición de la Escuela de Arte del siglo XIX al siglo XX, porque su presencia o su influencia viene determinada pues, primero por su carácter y por sentar las bases de lo que ha sido la institución a lo largo del siglo XX, ¿no? Esta parte de la biografía de Gómez Moreno se conoce muy poco. De hecho, a veces hay contradicciones en la información sobre esta etapa de su vida, pero hay que decir que estuvo vinculada a la Escuela de Arte durante los últimos 30 años de su vida, ¿no? Simplemente apuntar alguna anécdota y algunos datos de su paso por la historia, por la importancia que tiene la figura suya, ¿no? Primero, esta imagen que vemos es un retrato que tenemos en la escuela, hecho a carboncillo, de un profesor del año, está fechada en 1917, es una imagen poco conocida de Gómez Moreno, ¿no? Su presencia en la escuela es como secretario, como director, como profesor y como profesor honorífico. De hecho, él es director de la escuela desde 1902 hasta 1913. ¿De acuerdo? Posteriormente continúa como profesor y después de su jubilación como profesor honorífico.
y hasta su fallecimiento el 29 de diciembre de 1918, ¿no? Hay muchas anécdotas recogidas en los libros de actas, en los libros de registro de entrada y de salida, y destacar solamente pues, citas textuales, ¿no? Él dice, ¿no?, que tuvo que sufrir situaciones anormales, angustiosas, difíciles en su etapa como director. Dice también que el estado, habla del estado deplorable del edificio en el que se haya instalado la escuela, aunque también recibe importantes reconocimientos como la medalla de primera clase concedida a la Escuela de Arte en la Exposición Nacional de Madrid de 1911, y dice que lo que constituye un éxito verdadero y sirve de aliciente para proseguir nuestra labor y para calmar los sinsabores y amarguras que venimos sufriendo con la conducta de las corporaciones, que las corporaciones siguen por causa de todos conocidas. Es un personaje muy peculiar, actúa también, no solamente pone orden en la institución con una dirección ejemplar, sino que también participa e incentiva la promoción de artistas que luego tuvieron gran importancia en la historia de Granada, como su intervención pues, para evitar que el joven aprendiz José Navas Parejo pudiese ir a cumplir el servicio militar, intercede por él, ¿no? Pero como hecho más significativo, para cerrar este capítulo de introducción a la historia de la Escuela de Arte de Granada, citar solamente su última intervención que nos consta en los libros de actas, en la sesión celebrada el día en el 28 de noviembre de 1918, un mes antes de fallecer, ¿no? A petición de un profesor y habiendo en ese momento recibido la noticia por telegrama de que el Estado había adquirido el edificio para la nueva sede, un profesor propone que se celebre homenajeando el nombramiento de don Manuel Gómez Moreno como profesor honorífico, y el don Manuel Gómez Moreno interviene, pide la palabra y dice que después de agradecer, en el libro de actas, después de agradecer la cariñosa iniciativa, manifiesta que a él le sería más grato que la cantidad que se pensaba invertir en el banquete en su obsequio se destinara a aliviar en lo posible la triste situación en la que se encuentra en estos momentos la familia de un querido compañero nuestro recientemente fallecido. Nos da un poco la talla de la persona y ese es el último dato que consta de su paso durante los últimos 30 años de su vida por la Escuela de Arte. En este momento, en este contexto bueno, pequeño dato también, porque hemos descubierto esta imagen muy curiosa del año 1903, en la que vemos a su hijo, don Manuel Gómez Moreno Martínez, impartiendo clases de Historia de las Artes Industriales. Es curioso porque no se conocía esta imagen que tenemos en el archivo de la escuela, ¿no? Y bueno, también tenemos constancia de su paso por la escuela hasta que finalmente, bueno, no aprueba las oposiciones a las que concurre y pues, su plaza pues, es sustituida por otro profesor, ¿no? Pero también tenemos datos de él. Esta es la escuela a finales del siglo XIX, antes de ser adquirida por el Estado, ¿no? Esta es la sede, como teníamos, la fachada de la calle Gracia, el número 2 de la calle Gracia, que es el edificio que adquiere el Estado en 1918 para sede de la escuela. Antes de, bueno, decir que el taller de decoración árabe se funda en 1916, pero también hemos encontrado en estas fotografías que tenemos del año de 1903, tenemos constancia ya de la presencia de vaciados y de reproducciones de la Alhambra y de ornamentos nazaríes, ya estaban presentes y ya formaban parte un poco del repertorio educativo, del repertorio visual, como obra maestra de aprendizaje de los alumnos. En este sentido, bueno, decir que también en el archivo fotográfico de la escuela pues tenemos fotografías de estas piezas que tenemos rastreado un poco su origen, ¿no? Porque por un lado fueron adquiridas al primer maestro de la escuela, a don Antonio Santisteban Márquez, pero también anteriormente había habido adquisición de piezas de este tipo. Bueno, el primer maestro de taller de la Escuela de Arte, del taller de decoración árabe, es don Antonio Santisteban Márquez. Aquí lo vemos en dos momentos, pero aproximadamente esta es la fotografía de su retrato en la época en la que se incorpora a la escuela en 1916. Es una persona que realmente tiene una importancia. Bueno, nosotros en 1916, cuando es nombrado maestro de taller de decoración árabe, él tiene 45 años.
y ya arrastra, pues lleva consigo una vida llena de éxitos, de premios y de trabajo bastante de mucho reconocimiento. Quiere decir que la escuela lo que hace es fichar a un personaje de primer orden para desarrollar esta actividad. En el decreto de constitución de la escuela, del taller de decoración árabe de mayo de 1916, dice: el excelentísimo señor ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes me dice en esta fecha que, vista la comunicación del comisario regio de la Escuela de Arte e Industria de Granada, interesando la creación en esta del taller de decoración árabe tan necesario para el desarrollo de la naciente industria artística en este ramo del arte, que no obstante hallarse en su comienzo, adquiere cada día mayor progreso, y teniendo en cuenta que a dicha población afluyen constantemente multitud de turistas ávidos de contemplar la riqueza monumental y artística que atesora y con la que guarda íntima relación la decoración en todas sus manifestaciones, siendo esta coincidencia un factor importantísimo para el florecimiento de aquella industria muy beneficiosa, tanto para los que a ella se dedican como para la cultura general, Su Majestad el Rey ha tenido a bien disponer que los talleres existentes en la citada Escuela de Arte e Industria de Granada se amplíen con la de decoración árabe que habría de estar a cargo de un maestro de taller que será nombrado con arreglo a lo dispuesto en la legislación. Y este nombramiento viene a continuación, ya en junio de 1916, en la que se nombra a Antonio Santisteban Márquez, el primer maestro de taller de decoración árabe. De su figura, pues podíamos hablar, tenemos bastantes datos de su etapa ya a partir de 1916 como profesor de la Escuela de Arte. De su etapa anterior, como profesor de la Escuela de Arte, sí podemos citar, pues porque en sus fichas de servicios él hace como un pequeño currículum, pues donde cita todos los reconocimientos, premios, medallas, que bueno, en la publicación saldrá con más detalle, ¿vale? Pero digamos que ya en 1916 es una persona con un reconocimiento social importante. De hecho, el factor, o sea, el elemento clave para determinar la fundación de este taller y su nombramiento como maestro del mismo sería el éxito que tiene en la Exposición Internacional de Bruselas de 1910, donde realiza esta reproducción ya muy conocida del Patio de los Leones. Y bueno, pues además del reconocimiento, obtiene la medalla, el diploma de honor y la medalla de oro de la Exposición Internacional de Bruselas de esta fecha. Hay que decir que bueno, la imagen que vemos ahora mismo corresponde al diploma de honor. El diploma de la medalla de oro ahora mismo fue adquirido por el Patronato de la Alhambra recientemente con todo el lote de la familia Santisteban y bueno, está en propiedad del Patronato de la Alhambra. Este está en propiedad de la familia de don Antonio Santisteban Martín, que es su nieto. Para continuar, simplemente de todos los datos que hemos encontrado de Antonio Santisteban Márquez, el que más curioso nos resultaba y más nos despertó mayor interés era la cita que hay en el diccionario, en el Espasa Calpe, en el Tocho. Hay una cita de él que menciona que escribe un libro que es premiado en la Exposición Nacional de Artes Decorativas de Madrid en 1913. Hemos seguido la pista de este libro, del que también teníamos conocimiento pues, por antiguos alumnos de los maestros de taller, que decían que bueno, el consultar este libro era el mayor honor que podían recibir los alumnos, ya cuando tenían un reconocimiento, una calidad ya reconocida y una confianza suficiente, pues le dejaban consultar este libro. Hay que decir que este libro nunca ha sido publicado. Este libro se escribió en 1913 y es la primera vez que ve la luz. Y aquí el refrán este de que cada maestrillo tiene su librillo, aquí es literal. Es un libro que realiza pues con ilustraciones a mano, con tinta, y en su introducción dice: el estudio que durante largos años he venido haciendo de las bases geométricas de tan fastuosa ornamentación
que ha aplicado bien reproduciendo exactamente el original, bien adoptando sus principales motivos decorativos a las diversas construcciones que así en España como en el extranjero ha ejecutado bajo mi dirección artística la razón social Antonio Santisteban, que era la empresa que tenía la calle Gran Vía, me han convencido de que puedo prestar un verdadero e interesante servicio a los artistas decoradores y a los amantes de la arquitectura arábiga en general, analizando cómo lo hago por medio de las láminas que forman este volumen, la génesis y desenvolvimiento de estos laberintos de líneas que, formando labores ondulantes, graciosas e infinitamente variadas, se desarrollan en admirables dibujos de aliceres, cenefas y lacerías que ofrecen a nuestra asombrosa admiración todas las combinaciones del caleidoscopio en una serie inagotable de figuras geométricas que corresponden de un modo perfecto a la expresión gráfica de un ideal que marca la cumbre más elevada del arte decorativo. Y termina su introducción al libro diciendo que es la primera vez que se acomete tal estudio y se realiza un trabajo de esta índole. Lo consigno no por soberbio alarde de originalidad, sino para que me sirva de disculpa y atenuación a las faltas, omisiones o errores en que haya podido incurrir. Firmado Granada, 1 de abril de 1913, Antonio Santisteban. Hay que decir, el libro he podido consultarlo y decir que, bueno, existen publicaciones anteriores que tratan este tema, pero lo curioso de este libro es el grado de simplificación en cuanto a llegar con el mínimo de elementos gráficos, plantear la génesis de la ornamentación de una forma de una persona que es una visión intuitiva, con un interés de mostrar, de enseñar, con un valor pedagógico muy importante, y es la intención del autor del libro y el motivo por lo que lo presenta en la Exposición Nacional de Arte Decorativa de 1913, de este mismo año. Y bueno, decir simplemente, pues, son 40 ilustraciones a mano con un planteamiento pues muy... llega con el mínimo de elementos para poder construir toda la complejidad ornamental, ya sea de azulejos, mocárabes o decoración vegetal, ¿no? Con un planteamiento muy de comparar el modelo natural y cómo evoluciona en un proceso de estilización hacia la ornamentación nazarí. Es un libro muy interesante y que puede dar todavía mucho de sí en cuanto a su dimensión didáctica y por su valor también documental, ¿no? Al ser, en su propio currículum, él hace constar que en el año 1920 desempeña el cargo de maestro de las restauraciones artísticas de la Alhambra, ¿no? Bien. Su paso por la escuela, digamos que él se jubila en el año, hay una pequeña anécdota al final de su etapa como maestro de taller, cuando se jubila en el año 40, se produce un momento de crisis institucional y personal, porque cuando se jubila le consta como a efectos de jubilación, se jubila con 70 años, y a efectos de jubilación le consta como cotizado 19 años, 11 meses y 25 días. Es decir, que le faltaban solamente 5 o 6 días para poder tener una jubilación, una pensión. Y, bueno, pues aprovechando esa coyuntura, bueno, solicita una prórroga de unos días para poder cotizar, tener los 20 años cotizados. Esta anécdota es curiosa porque el director en ese momento solicita al Ministerio que se suspenda el taller sin esperar que se le conceda la prórroga a este maestro, ¿no? Y en ese trance pues hay un litigio de solicitud, por un lado, de que se suspenda el taller, por otro lado, su hijo, Ángel Santisteban, está solicitando cubrir su plaza, cosa que no le concede el director, y por estas cosas del destino, pues el director le da un infarto y su sustituto, que es Gabriel Morcillo, pues ya supera el litigio y ya da el visto bueno para que su hijo, Ángel Santisteban, pueda continuar como maestro de taller, ¿no? Aquí vemos pues, una de las piezas que tenemos de Antonio Santisteban Márquez en la escuela, pues, fechada en 1909. Bueno, quería hacer también una breve referencia a cómo ha evolucionado la escuela a lo largo de sus transformaciones y su estado actual, pero bueno, vamos a centrarnos en las personas porque la realización de este trabajo tiene como interés para nosotros pues, recuperar la memoria de maestros de taller que han pasado por la escuela, que han dejado allí 20, 30 años de su vida y luego pues le hemos perdido el rastro, no sabemos quiénes eran, cómo era su cara, ¿no? Queríamos recuperar la memoria de los maestros de taller de este ciclo, ¿no? Aquí tenemos la figura de don Ángel Santisteban, ¿no? Que comenzó
nació en 1892, bueno, estuvo también desde el año 40 hasta que se jubila como maestro de taller. Él y su hermano, que es José Santisteban, tienen una participación muy activa en la vida de la Escuela de Arte como alumnos meritorios, ¿no? De hecho, Ángel Santisteban se queda en la escuela como maestro de taller y su hijo José hereda lo que es el taller de la Gran Vía, el que recientemente adquirió el Patronato de la Alhambra, ¿no? Pero la labor de Ángel Santisteban en la escuela pues fue continuación de la labor de su padre, de Antonio Santisteban. Esta imagen pues, de la escuela en el año 41, cuando él empieza a ser maestro de taller. Y, bueno, algunas de las piezas que tenemos conservadas en el taller de ornamentación son piezas maestras realizadas por Ángel Santisteban y su hermano José Santisteban en los años 20. La tercera generación de maestros de taller, Antonio Santisteban Martín, pues también, bueno, hace la labor de puente, de transición, también en un momento bastante complicado de la historia de la escuela y de la historia de la enseñanza artística, puesto que le toca hacer la transición pues, al Plan 63 y todo esto, bueno, pues digamos que conserva y mantiene la transmisión de los conocimientos. Este es el taller en la actualidad, que por cierto está abierto a cualquiera persona, a cualquiera que quiera visitarlo, y ahí pues conservan piezas de los maestros y se conservan piezas meritorias de los alumnos. Y quería hacer una pequeña referencia porque ten en cuenta que no es un taller de vaciado y reproducción, no es un taller de moldes, es un taller de talla. Hay que tener en cuenta que toda la ornamentación nazarí, hay un momento inicial en el que alguien tuvo que tallar esa decoración. Y digamos que el trabajo que se realiza actualmente en el taller de ornamentación islámica, bajo la dirección, la maestría de Carmen Esturillo, pues es ese trabajo de talla. O sea, no es un taller de reproducciones, sino que es un taller de talla, o sea, de prototipado. Aquí vemos un ejemplo de una pieza en proceso de elaboración, en el que pues, quería transmitir un poco la técnica que se imparte, que es heredada de Antonio Santisteban. Que esto viene a ser pues, lo que hoy llamaríamos arqueología experimental, porque realmente es cómo tallaron, cómo consiguieron esto, y entonces es un trabajo pues, que alguien tuvo que investigar a ver cómo conseguían esa calidad de talla y que se ha ido transmitiendo y que actualmente se imparte en la escuela, ¿no? Pues hay un proceso que, bueno, primero hay que transferir el motivo mediante calco, mediante dibujo sobre la superficie, y hay, digamos, varias fases de intervención. Primero, en un primer paso, pues conformar la placa, siempre se trabaja mojada. En un segundo paso se perfila el contorno de los motivos y a continuación una herramienta muy sencilla, que es una maderita con un clavo, la profundidad del clavo marca la profundidad del agujero, o sea, del hueco. Se realiza una primera labor de talla en profundidad, de lo que llamamos los detalles primarios. En una segunda fase, los detalles secundarios, que es todo el entramado pues, con los que ocupan niveles intermedios. Se trabaja al tacto, puesto que la vista sobre la superficie blanca engaña, no deja ver las imperfecciones y, sin embargo, al tacto sí que se puede detectar mejor las irregularidades. Y en una tercera fase ya, los detalles terciarios más pequeños. Todas las herramientas y todos los procesos son herramientas manuales muy sencillas. De hecho, hay que fabricárselas, hay que hacerse las herramientas, porque en el mercado no existen las herramientas adecuadas para hacer esto, ¿no? Aquí vemos también algunas piezas, pues modelos de los que conservamos en la escuela, pues realizados a lo largo de estos 100 años de historia del taller, ¿no? Y quería ser respetuoso con el tiempo. En la publicación se desarrolla más detenidamente. Bien, damos paso ahora a una intervención deprisa, como siempre. Sí, vamos a acelerar.